¿Por fin ha llegado? ¿Ya estamos en el futuro? Tenemos mochilas propulsoras, aerotablas, hologramas, todo lo que solíamos ver en las viejas películas de ciencia ficción. Bueno, tal vez no tanto las mochilas propulsoras. Y ahora, los coches eléctricos se conectan a la pared como un teléfono celular. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la idea y cómo funciona realmente la tecnología? Antes de regocijarnos en el futuro, primero hagamos un viaje al pasado. Vamos a ir mucho más atrás de lo que piensas. Probablemente te sorprenderás tanto como yo al descubrir que los autos eléctricos no son un invento del siglo XXI. Es decir, los motores eléctricos salieron casi al mismo tiempo que los motores impulsados por el petróleo. Es decir, los que funcionan con combustibles fósiles como el gas y el diésel. Hace casi 2 siglos, en 1828, un ingeniero húngaro llamado Anios Jedlik inventó el primer prototipo del motor eléctrico y lo utilizó para impulsar un pequeño modelo de automóvil. Y él no era el único interesado en ese tipo de tecnología. En 1834, el herrero Thomas Davenport creó un dispositivo similar que podía manejarse a distancias cortas utilizando una vía eléctrica. ¿Eso te suena? ¿Recuerdan los tranvías de más adelante? Y en los Países Bajos, un profesor de universidad, Sibrandu Strating, construyó un pequeño automóvil eléctrico que funciona con baterías no recargables. Ahora, a pesar de que la idea de un vehículo con batería era revolucionar las vidas de las personas para mejorarlas, las baterías de celdas primarias, que son del tipo de usar una sola vez y tirar, no eran la forma de hacerlo por razones obvias. Necesitaban demasiadas baterías para hacer funcionar el motor en largas distancias y velocidades muy bajas. No fue hasta 1859 cuando el físico francés Gaston Planck inventó la batería de plomo y ácido que cambió la historia del motor eléctrico para siempre. Muchos países comenzaron a producir automóviles eléctricos de 3 ruedas, hasta que los Estados Unidos lograron un gran avance. En 1891 crearon el primer vehículo eléctrico y, capta esto, era un vagón para 6 pasajeros que podía alcanzar 23 kilómetros por hora. Oye, eso era considerable en ese entonces. Después de eso, la gente estaba emocionada y el mercado de autos eléctricos prosperó. A fines de la década de 1890, los taxis eléctricos llenaban las calles de Londres. En ese momento, los coches eléctricos tenían muchas ventajas sobre los de motores de vapor y de combustión de gas. No vibraban, no emitían ese horrible olor a gasolina con el que todos estamos familiarizados. Y lo más importante, no requerían mucho esfuerzo para encenderse. A principios de la década de 1900, casi un tercio de los autos en los Estados Unidos eran propulsados por energía eléctrica. Pero eso no iba a durar mucho. A fines de la década de 1920, la infraestructura en los Estados Unidos había mejorado significativamente y los vehículos requerían ir más lejos y de manera más eficiente. Así que los autos de combustible fósil se adelantaron porque cumplían con el trabajo. Verás, la velocidad máxima que podían alcanzar los autos eléctricos era de 24 a 32 kilómetros por hora. Eso es similar a la velocidad con la que puedes pedalear en tu bicicleta. Otro problema era que los motores eléctricos en ese entonces solo podían viajar de 50 a 80 kilómetros en una ida, lo que significa que necesitarían cargarse cada 2 horas. Y las cosas estaban a punto de empeorar junto con la mejora en la infraestructura. Fue entonces cuando se inventó el motor de arranque eléctrico, y los autos de gasolina comenzaron a usarlo junto con los silenciadores, lo que hizo que su ruido fuera mucho más tolerable. Los autos eléctricos tomaron su último golpe en 1910, cuando Henry Ford comenzó su producción en masa de vehículos propulsados por gasolina, lo que los hizo ridículamente baratos. Mientras que los automóviles eléctricos costaban mucho más. Las empresas entonces se dieron cuenta de que no había espacio para coches eléctricos en el mercado, por lo que dejaron de producirlos por completo. Saltemos al siglo XXI. Ahora tenemos avances en la tecnología y una mayor preocupación por el medio ambiente. Agrega el temor de quedarse sin recursos para echar combustible a nuestros vehículos, y no es de extrañar que las compañías automotrices hayan decidido darle otra oportunidad a los autos eléctricos. La principal diferencia entre los autos eléctricos y los propulsados por combustible fósil es que los primeros pueden usar una variedad de fuentes renovables para generar su electricidad. De hecho, la ciencia detrás del coche eléctrico es sorprendentemente simple. Su principio básico es la corriente alterna, por la que tenemos que agradecerle a Nikola Tesla desde hace más de un siglo. Antes de que entiendas la ciencia detrás de esta, retrocedamos y primero cubramos las diferencias entre las corrientes continua y alterna, es decir, CC y CA para abreviar, o AC/DC por sus siglas en inglés, o si te gusta el rock pesado. Una corriente eléctrica es el movimiento de una carga eléctrica que transporta electrones. Un motor, por ejemplo, puede ser alimentado por corriente continua, lo que significa que los electrones fluyen en una sola dirección.
para la mayoría de las cosas que andan a corriente continua, esto es desde la batería hasta lo que sea que esté alimentándola. Los electrones que se mueven a lo largo de una corriente alterna, por otro lado, cambian de dirección de manera periódica y consistente. Esta está prácticamente en toda la energía eléctrica de tu hogar, desde tu microondas hasta tu consola de juegos. En resumen, si pudieras ver los dos tipos de corrientes en una gráfica, la continua sería una línea recta y plana, y la alterna tendría ondas regulares uniformes subiendo y bajando. O, para decirlo de una manera más simple, la CC sería como el agua que sale de un cubo con un agujero en el fondo. La CA sería como ver el agua que se mueve de un lado al otro si abres la tapa de tu lavadora y miras dentro. Ok, suficiente de esto. Así que, ¿qué hay de los coches eléctricos específicamente? Bueno, la mayoría de ellos convierten la electricidad de corriente continua de las baterías en una corriente alterna. Dado que los autos eléctricos no tienen un motor de combustión interna como los que funcionan con gasolina, usan su espacio de manera muy diferente. Normalmente esperarías que una gran batería voluminosa estuviera en la parte delantera debajo del capó, pero es completamente diferente en los autos eléctricos. Tienen 7000 baterías de iones de litio que se encuentran debajo del piso. Este paquete de baterías tiene una vida útil más larga y mayor densidad de potencia, lo que lo hace ideal para impulsar un vehículo. Pero una de sus vulnerabilidades es el sobrecalentamiento y la avería térmica. Es por eso que los autos eléctricos tienen refrigerante que corre dentro de ellos para evitar el sobrecalentamiento. Y hay todo tipo de cosas interesantes en la parte trasera de estos autos. Ahí es donde encontrarás el inversor, que es lo que convierte esa CC en CA y le da energía al motor. Pero no puede hacer eso sin el motor de inducción. También está en la parte posterior y toma la corriente alterna que viene del inversor y crea un campo magnético giratorio que hace que el motor gire. Bueno, los coches eléctricos no tienen caja de cambios ni palanca, y todos ellos son automáticos. Tienen una transmisión de una sola velocidad que envía energía desde el motor de inducción a las ruedas. Así es como el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y esta última es el poder físico que hace girar las ruedas y te dirige a tu rumbo. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Cuando aceleras mientras conduces, el auto consume más energía, pero cuando frenas, la energía se transforma en electricidad a través del motor de inducción. Luego, esa electricidad viaja hasta el paquete de baterías y se almacena para que puedas usarla más tarde. Eso sí que es eficiente. Un automóvil eléctrico es animado al ser enchufado en un tomacorriente o en una estación de carga, y ellos usan 3 niveles principales de carga. El primer nivel es la carga básica que puedes hacer en casa. Este usa un tomacorriente de 120 voltios y agrega de 3 a 8 kilómetros de carga por hora. Luego está el segundo nivel. Este usa las estaciones de carga y tiene un voltaje más alto, 220 a 240 voltios, para agregar de 16 a 40 kilómetros por hora de carga. Finalmente, el tercero y más eficiente es la estación de carga de corriente continua, que hace exactamente lo que dice. Utiliza corriente continua para agregar hasta el 80% de la carga de la batería del automóvil en menos de media hora. El costo de cargar un auto eléctrico es muy barato también. Te costará menos de $5 el cargar completamente tu vehículo eléctrico en tu hogar, y puedes obtener hasta 240 kilómetros con una sola carga. Eso, por supuesto, depende del tamaño de la batería. Con autos eléctricos más grandes de baterías más grandes, eso puede costarte hasta $15 para cargarlos por completo, pero pueden cubrir hasta 480 kilómetros. Entonces, ¿dónde firmo? Ahora bien, los autos eléctricos son menos costosos de manejar y mantener si los comparamos con los vehículos que funcionan con combustible. Pero no se puede negar que el auto viene con un precio mucho más alto. Pero aún así, según un estudio reciente, el costo operativo promedio de un automóvil eléctrico es de $485 al año, mientras que con un automóvil de gasolina es de $1,117. Así que ese precio inicial más alto debería amortizarse con el tiempo. Pero todavía hay otro problema. Uno de los componentes más caros del coche eléctrico es su paquete de batería. Te costará un ojo de la cara reemplazarla si se avería. Espera entre $5,000 y $15,000 por el reemplazo. Pero la mayoría de los fabricantes de automóviles eléctricos otorgan a la batería una garantía de al menos 8 años por hasta 161,000 kilómetros, si eso te hace sentir mejor acerca de la compra. La buena noticia es que estamos viendo un gran movimiento hacia los vehículos eléctricos como una estrategia para abordar las emisiones de combustible y reducir la contaminación. El responsable de la investigación automovilística en Europa predice que en el 2025 todos los coches en Europa serán totalmente eléctricos o al menos híbridos, y muchos países están fijándose metas para reducir sus emisiones de combustible en los próximos años. Entonces, ¿quién sabe?
Tal vez más pronto que tarde, todos estaremos yendo a toda velocidad en autos eléctricos y los chupadores de gasolina realmente serán cosa del pasado.